El sentido de la película autor Orfeu para leer 8 minutes publicado 27.04. 2020 actualizado 27.04. 2020, La Amazona, est una película de suspense psicológico de 2020 dirigida por Jeff Poena. La trama se centra en una forastra algo autista que lucha por distinguir su sueño de la realidad. Protagonizada por Alison Brie, que también coescribió la película. Molly Shannon y Debbie Ryan interpretant papel secundario. La película combina motivo de película como Asylum y Predestinación. Et aquí un análisis detallado de la trama y el final de la película. Horse Girl est la historia de una chica que sobrevive a una enfermedad mental, a una abduction alienígena y a un viaje en el tiempo. La mayoría de las opiniones sobre la historia coinciden en que la heroína est una enferma mental. Pero el director Jeff Poena mencionó que utilizó ambos temas en la película. Por cierto, para la actriz principal y co-guionista del guion, Alison Brie, esta película es bastante autobiográfica. Su abuela padecía esquizofrenia. El director también dijo que él mismo vio un ovni. Ahora podemos repasar la trama, enlazando acontecimiento, y hablar del orden no lineal de la vida de Sarah. ¿Qué le pasó a la abuela de Sarah en el Ginette? La abuela de Sarah decía venir del futuro. Estuvo ingresada en un psiquiátrico, le dieron el alta prematuramente y murió en la calle. Es probable que Sarah sea una persona que retrocede en el tiempo para convertirse en la mujer que decía venir del futuro, et decir, su propia abuela. ¿Qué le ocurrió a la madre de Sarah? Sufría depresión. No se menciona como luchaba, pero se suicida con una sobredosis de somnífero. Sarah la encuentra muerta en la ducha. Esta es la razón por la que el sonido del agua corriendo hace que Sarah pierda los estribos. Chica Caballo, ¿qué le pasa a Sarah? Sarah sufre problema de salud mental. Tiene problema de sonambulismo, hemorragia nasal y pérdida de tiempo. Un ejemplo de sonambulismo es cuando el novio de su compañera de piso encuentra a Sarah de pie en el pasillo en mitad de la noche. Ella se despierta cuando él la llama. Un ejemplo de la pérdida de tiempo de Sarah es cuando oye el sonido del agua de los depósitos de agua. Déjà el coche y se va andando a casa. Además, Sarah experimenta una abducción alienígena. Los espectadores descartan inmediatamente su teoría extraterrestre y la consideran una locura de la protagonista. Pero los creadores de la película declararon que querían experimentar con ambos temas en esta película. ¿Quién es Joan? ¿A quién ve Joan con el caballo? Joan est una mujer que trabaja en la tienda con Sarah y empatiza con ella. Joan también desempeña un papel muy importante en la explicación de la película Ridé. Su personaje es la prueba de que todo lo que le ocurre a Sarah le está ocurriendo realmente a ella. Aunque la mayor parte de la película transcurre desde el punto de vista de Sarah, una escena crítica es desde el punto de vista de Joan. Se trata de la primera escena en la que Joan ve pasar a una mujer con un caballo mientras habla con Sarah en la tienda. Al final resulta que la mujer con la que se encuentra es otra Sarah. Esta escena, como señaló el director, es la prueba de que esta película tiene el manto de ciencia ficción. ¿Qué es Dnanu? Dnanu es una empresa que solicita muestra de la saliva de una persona para determinar su origen. El día del cumpleaños de Sarah, Joan le regala un kit de prueba Dnanu. Porque Sarah está obsesionada con su caballo? Pierre mucho a su caballo, Willow. Sarah ya no entrena depuis de que su amiga se lesionara y perdirá la cabeza. Pero visita el rancho a menudo e intenta ser la mentora de la chica que está aprendiendo a montar. Sarah realmente se preocupa por esta chica, pero parece extraño. También está obsesionada con la série de televisión, Purgatorio, un análogo moderno de Expediente X, y le encanta el personaje principal Darren. Es por culpa de la série que en la cabeza de la chica surgen ideas locas y agujero temporal y pérdida de tiempo. Pero la existencia de su novio, Darren, está en entredicho. En una cita con Darren tuvo un ataque de locura, cuando la chica le dijo primero que estaba siendo abducida por extraterrestres, y
Lugo se ofreció a desenterrar la tumba de su madre y realizar un análisis de ADN. Sueno o realidad será suena a menudo con abducción alienígena. Pero un día encuentra a Ranazo en la pared de su habitación que no pudo hacer ella misma. Esto le hace pensar que no se trata de un sueno. Uno de los personajes de su sueno es un fontanero al que vio una vez en la vida real. Al encontrarse con él, Sarah se da cuenta de que no la conoce. Que ocurrió entre las 23h02 y las 23h04? Una noche, Sarah se acuesta a las 23h02. Depuis, revive su secuestro y se encuentra cerca de un teléfono público. Al volver a casa y meterse en la cama, Sarah ve que son las 11h04. Solo han pasado 2 minutos. Solo han pasado 2 minutos. Este uno de los primeros saltos temporal de Sarah que se nos muestran. Porque se encontró Sarah desnuda en la tienda? Lo más probable es que no se teletransportará, sino que perdirá los nervios en la ducha. Por eso se olvidó de vestir si llegó desnuda al trabajo. Joan la derivó a una clínica psiquiátrica. ¿Estaba realmente huyendo de la institución mental? En el hospital, la chica sale por la ventana, vuelve a casa y ve ali a la chica de su sueno en lugar de a su vecina. Robatela de la tienda, cause un traje protector para ella y su caballo y se dirige a casa de Darren. Pero el problema es que escapar de la clínica no es realista. Además, al principio de la visión, vemos a Sarah observando a sí misma desde la barra. Al despertar depuis de la visión, Sarah se encuentra en la cama con una chica que parece tener estos sueños y que también ha experimentado abducción alienígena. ¿Es Sarah realmente viajará en el tiempo? Sarah definitivamente experimenta salto en el tiempo. Vemos una escena en la que Joan observa a Sarah caminando sobre un caballo mientras otra Sarah está a su lado. El director Jeff confirma que es a Sarah, a quien Joan está mirando con el caballo, no a otra persona. Porque Sarah no puede recordar bien su estancia en el hospital? Esta parte va a ser un poco difícil de explicar. Sarah va do WC al hospital. La segunda vez depuis de aparecer desnuda en una tienda. Y la primera vez por una razón que no se revela en la película. Lo importante es que, desde el punto de vista de Sarah, su dos visitas al hospital se mezclan como un solo suceso, pero para el hospital. Son dos sucesos diferentes. Mezclado? Supongamos que el 15 de junio, Sarah le gars desnuda a la tienda. Depuis, Joan la ingresa en el hospital. El asistente social Ethan menciona que Sarah ya ha estado allí una vez. Sarah no puede recordarlo porque el suceso no ha ocurrido para ella. Sarah le cuenta a Ethan su teoría del clon. En el hospital, Sarah sufre una serie de hallucinaciones y, finalmente, regresa al 15 de mayo. No conocemos los acontecimientos del 15 de mayo, pero acaba en el hospital. Trapazardo dia ali, habla con Ethan el 17 de mayo. Cuando Sarah se encuentra con Ethan, este no encuentra en su nota ninguna mención a su teoría del clon. Esto se debe a que ahora el 17 de mayo, la conversación sobre el haciendo un clon tuvo lugar el 15 de junio. Mientras que para Sarah el 15 de junio ya ha pasado, porque ha viajado en el tiempo, para Ethan un falta un mes. Así pues, Ethan experimenta el tiempo de forma lineal, como cualquier otro ser humano. Así, conoce a Sarah del 15 de mayo al 17 de mayo. Ethan vuelve va encontrarse con Sarah el 15 de junio, cuando ella le dice que es un clon. Para Sarah, es justo el contrario. Conoce a Ethan por primera vez el 15 de junio, cuando no recuerda ningún encuentro anterior con él. El 17 de mayo es la última vez que habla con él y le dice que no es un clon. ¿Qué ocurrió realmente? Al final de Horse Girl, Sarah se da cuenta de que es una viajera del tiempo. La verdadera razón por la que se parece tanto a su abuela es porque ella es su propia abuela. Le dice a Ethan que sabe lo que tiene que hacer, hier y ser su abuela. Se va a casa, se pone el vestido de su abuela y roba a Willow. Recuerda que Sarah caminando con el caballo viajaba en el tiempo.
El significado de la escena final en la escena final, será deja que su caballo se adentre en el bosque, aquí la niña es iluminada por una nave espacial. E enviada atrás en el tiempo mucha década en el pasado. En el pasado, su nombre era Helen. Se casará y tendrá una hija. Años más tarde, esa hija tendrá su propia hija, que será Sarah. Y así Sarah es su propia abuela. Esto explica por qué la abuela de Sarah pensaba que venía del futuro. Por el lo tanto, Sarah está viajando en el tiempo y la foto del vestido naranja es de ella, no de su abuela Helen. No podemos entender cómo funciona este bucle temporal, pero los resultados de la prueba de ADN de Sarah nunca llegaron porque es un antepasado de ella misma. Admin.